Cuando hablamos de las variables cuantitativas, se pueden tener dos alternativas, que normalmente son medidas estadísticas. Por un lado, las medidas de tendencia central que las conversamos, que fue la moda, la mediana y la media aritmética. Luego ustedes tendrían las medidas de variabilidad. En el caso de las medidas de variabilidad, nosotros vamos a conversar sobre el rango y la desviación estándar. Estos dos puntos de aquí, estos dos que están en amarillo y en rojo, ya lo conversamos, ¿no? Es decir, es lo que ustedes van a poder encontrar en este video. No es complicado, ¿no? Pero ahí ustedes lo revisan. Entonces, como ya conversamos estos dos puntos, nos toca conversar sobre la varianza y la desviación estándar. Entonces, le voy a cambiar de color para que sepamos que eso estamos avanzando. Entonces, vamos a conversar ahí sobre la varianza. En sí, la varianza es una medida de variabilidad, pero no tiene una interpretación. ¿Me entiendes? Si no hay una interpretación coherente. ¿Por qué? Porque la varianza normalmente está elevada al cuadrado. Vean que dice varianza, tienen dos símbolos. La podemos representar nosotros de la siguiente manera. Acá voy a hacer un poquito más grande, miren. La O al cuadrado o la S al cuadrado, ¿no? Es decir, cuando trabajo con esta primera alternativa, cuando ustedes trabajan con esta primera alternativa, por ejemplo, si ustedes trabajan con esta primera alternativa, estamos hablando de la varianza poblacional. Esta vendría a ser la varianza poblacional. ¿Qué significa eso? Que estamos considerando para encontrar la varianza, para encontrar esta medida de variabilidad a toda la población. En cambio, cuando nosotros representamos de esta forma, S al cuadrado, estamos hablando la varianza muestral o la varianza de la muestra. Si solamente vamos a considerar ahí el tema de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, veamos acá algo bien sencillito, algo rápido, que nos dice así. La varianza es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos. Se basa en la diferencia entre el valor de cada observación, es decir, cada X sub 1, y la media. La diferencia entre cada X sub I y la media, X para una muestra, U para una población, se llama desviación respecto de la media. Para una muestra, dice, ¿no? Para una muestra, una desviación respecto de la media se escribe con X sub I menos la media para que para una población cambia. Miren, es lo que yo le decía a ustedes, por ejemplo, ¿no? Aquí, esto es para una muestra y este de acá sería para la población. Eso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la fórmula. ¿De acuerdo? Eso ahorita lo vemos. Eso lo vemos ahorita en la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces veamos acá. Veamos acá nosotros, si seguimos conversando, ustedes tienen dos formulitas, miren, de la varianza. Por un lado tienen para la varianza poblacional, es lo que en el concepto le hablaba, que tal vez en el concepto uno se chipa, ¿no? Pero aquí está más explícito, miren. Para la varianza poblacional vamos a tener que usar nosotros esta formulita de acá. Esta sería nuestra varianza poblacional, miren. Y para la varianza muestral o de la muestra tendríamos que utilizar esta cosa de acá. Entonces tenemos las dos alternativas nosotros, ¿no? Ahora, vean que acá algo importante dice, nota, la varianza tiene por unidad la unidad de la variable al cuadrado, pero no tiene un sentido físico de interpretación. Es lo que yo le estaba diciendo a ustedes, ¿no? Es decir, es esta parte, por ejemplo, lo que yo le estaba conversando a ustedes, por ejemplo, esta parte de acá. Nos dice que tiene la unidad al cuadrado, por lo tanto no tiene un sentido físico de interpretación. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué la vamos a aprender? ¿Por qué la vamos a entender? Van a ver ustedes que para calcular la otra medida de variabilidad es la desviación estándar. Entonces muchas veces nos dan la varianza y a partir de la varianza nosotros calculamos esa otra medida de variabilidad, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a conversar con el siguiente ejemplo. Miren, el siguiente ejemplo a nosotros nos dice, miren, los datos que se muestran a continuación representan las edades de los niños de 2 kinder. Calcular la varianza indicará en cuál caso las edades son más homogéneas. ¿De acuerdo? Primero calculémoslo y luego definimos qué es la homogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces vean que ya yo lo tengo preparado el cuadrito.
Este es el kinder A, entonces voy a escribir las edades, 5 años, por ejemplo, 4, 5, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, acá al otro lado le voy a escribir también, vean, ustedes tienen 4, tienen 6, por ejemplo, ustedes acá, tienen 4, tienen 7 por acá y tienen 4 por acá. ¿De acuerdo? Entonces, vean, acá yo tengo las edades del kinder A y en este caso, acá yo tengo las edades del kinder B. Entonces, nosotros necesitamos calcular la desviación estándar. Entonces, para calcular la desviación estándar, vean, porque esto vendría a ser una desviación estándar muestral, nosotros necesitamos primero calcular, en este caso, la media. Primero necesito saber cuál es la media de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la media? A ver, para calcular la media, no se olviden, ustedes tendrían que sumar todos estos valores y dividirlo entre 6 valores. Entonces, si yo hago la sumatoria aquí, miren, yo hago la sumatoria de estos valores, yo tendría que decir que es 29. Yo tengo ahí 29. Entonces, ¿cómo saco la media de acá? Entonces, para sacar la media, no tengo espacio aquí, yo tendría que dividir este 29 entre 6, ¿no? Porque ustedes tienen 6 valores. Entonces, permítame, aquí lo voy a hacer manual, es decir, la media, por ejemplo. Entonces, para calcular la media, para que nosotros calculemos la media, no se olviden que tendríamos que utilizar esta formulita que yo no se la coloqué, se la voy a colocar ahorita. Acá está, permítame. Nosotros tendríamos que hacer esto, ¿no? A ver, déjenme un ratingo acá. Miren, tendría que utilizar ay, perdón, no era ese, pero ahora lo hacemos. Aquí. Yo tendría que decir X va a ser igual a la fracción, estoy haciendo la formulita ahorita, a la fracción de ¿qué? De la sumatoria, ¿no? De la sumatoria de X sub Y. Entonces, X sub Y. Me olvidé copiársela esa formulita, por eso se la estoy colocando acá, sobre N. Entonces, miren, esto ya lo tienen ustedes acá, ¿no? Es decir, la sumatoria de X sub Y es 29. Y N ya lo tienen, que vendría a ser 6. Entonces, reemplazando los datos acá, por ejemplo, reemplazando en esta formulita que ustedes tienen esos datos, yo voy a hacer esto, mira. Voy a agarrar acá, voy a borrar esto, pongo 29 y ustedes acá ponen 6. Perdón, borramos esa N, ponemos 6 y calculadora en mano. Esto nos va a dar ¿cuánto? 83. 4,83, amigos. 83. 4,83. Gracias, Carlos. Entonces, miren, ya tengo la media de acá, ya tengo la media. Ya tenemos nosotros la media, por ejemplo. Entonces, ahí ya con eso no habría problema. Podemos calcular esto de acá. Entonces, vean, yo lo primero que tengo que hacer aquí, por ejemplo, lo primero que nosotros tendríamos que hacer nosotros acá sería lo siguiente. Hacer la diferencia de este dato menos esta media de acá. Entonces, miren, si ustedes lo hacen manual, ustedes tendrían que abrir el paréntesis en su calculadora, colocar 5, decirle menos, por ejemplo, colocar la media, 4,83, y todo esto ustedes lo tendrían que elevar al cuadrado. ¿Sí o no? Eso ustedes lo harían de forma manual. Como yo estoy en Excel, lo que voy a hacer, miren, y bueno, no debería borrarlo, pero acá, voy a colocar igual, voy a abrir el paréntesis, voy a tomar este valor de acá, el 5, menos 4,83, lo voy a escribir porque es una constante, y esto nosotros lo elevamos al cuadrado. ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Le digo Enter, miren, ahí tengo 0,029, lo arrastramos esto hacia abajo, ya ustedes tendrían los valores, miren, ahí están. Hacemos la sumatoria porque fíjense que a mí me dice la sumatoria del dato menos la media al cuadrado de cada uno de ellos. Entonces, haciendo la sumatoria, ustedes tendrían 2,83. 2,83 ahí, por ejemplo. Entonces, reemplazando la fórmula de acá, yo voy a tener 2,83, está bien, acá. Esto dividido, fíjense que dice dividido entre n menos 1. ¿Cuánto vale n para nosotros? 6 menos 1, acá sería
Ya resolviendo esto de acá, si quieren lo ponemos en fracción o directamente lo resolvemos. ¿Cuánto les sale a ustedes? Miren cuánto nos saldría a nosotros. ¿Cuánto sacó Caterine? Pues se fue a comer Pacumuto, Caterine. Está Caterine, está Gabriel también, muy bien. 2.83 dividido entre 5. A mí me sale 0,56, no sé a ustedes. ¿Está bien? Sí, eso Sí, sale. está bien. Están atentos. Yo pensé que se habían ido a comer Pacumuto porque ya desde el lunes suspenden, dice, ¿no? Suspenden, dice, ¿no? Va a haber de La 8 a 5, creo, ¿no? Ok. Nos Pequeña, vamos a los churiquis. Niña, nos vamos a los churiquis porque estamos listos para otra cosa, ¿no? Ya, con el Ok. bono de Caterina hay que ir a comer. Está Mira, bien, niña. ¿verdad? Ah, no sea Caterina bandera. ha cobrado Caterina doble, dice, ¿no? Doble, y yo no. Bien. ¿Han cobrado su bono ustedes o no? Yo Claro. mañana recién. ¿Tú, Carlos, cobraste? Mañana recién, dice. Mañana va a cobrar a la esposa. Mira, ha recibido doble, Carlos, dice por, ¿cómo le llama? El bono universal y el bono Juana Zurduy, ¿no, Carlos? No, mentira, Carlos, mentira. Gabriel, ¿ya cobraste tú, Gabriel, o mañana igual? Ya cobró ya, ¿no? Ahora Sí. cobré, le hice yo. Ah, qué bien, Ahora. Gabriel. Ok, sigamos a ver, ya revimos un poco ahí, ¿no? Miren, yo necesito ahora acá sacar, por ejemplo, la varianza del Kinder B, pero para calcular la varianza primero necesito calcular la media, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la media utilizando este mismo criterio? Entonces, permítame que esto yo lo muevo un poquito hacia abajo y acá le ponga media Kinder A para que ustedes la entiendan. Kinder A. Ahora, esto mismo vamos a utilizarlo nosotros acá abajito. Lo voy a poner por acá a ver si nos entra. Nos tendría que entrar. Ya, no hay problema. Perdón. Ahí está. Entonces, esto sería para el Kinder A. Aquí sería entonces media Kinder B, ¿no? Entonces, voy a copiar esta fórmula. Control C, Control V y reemplazamos acá. Entonces, necesito la suma de estos datos yo. Vamos a hacer la suma, miren acá. Hacemos la suma. Me sale 29 igual, miren. 29. Y si ustedes observan, dividido entre cuánto va a ser 29 dividido entre n, 6, 4,83 igual sale, ¿no? Y uno observa, fíjense que como me salió la media idéntica en ambos casos, la varianza uno cree que va a ser la misma. Pero veamos, miren, veamos aquí, por ejemplo, voy a hacer el cálculo, ¿no? Abro el paréntesis acá, voy a decir este valor de aquí menos 4,83, vean, y esto nosotros lo elevamos al cuadrado, porque eso nos dice la fórmula, le decimos enter y tengo 0,6889. Ustedes hacen la sumatoria de esto, haciendo la sumatoria de todo esto de acá, a nosotros nos da 8,83. Entonces, cambió acá la figura, ¿no? Fíjense que cambió bastante, 8,33 y acá. Entonces, este 8,43 yo tendría que venir a ponerlo aquí, ¿no? Entonces ahí, miren, 8,83, por ejemplo, dividido entre 6, 6 menos 1. ¿Cuánto tendrían ustedes acá entonces? Y ahí calculadora, me va a quedar 1, algo, ¿no? 1,6 si no me equivoco. Porque arriba ustedes tienen 8,83 dividido entre 5, 1,77. 1,77. ¿De acuerdo? Entonces vean, esta es nuestra varianza del Kinder A y esta es nuestra varianza del Kinder B. La pregunta que nos hacían era, por ejemplo, indicar en cuál caso las edades son más homogéneas. Miren, ¿en cuál caso son más homogéneas? En el Kinder A. ¿Por qué en el Kinder A, si ustedes preguntan? ¿Por qué en este punto de acá? Porque este tiende más a acercarse a 0, en cambio este se está alejando acá. Entonces, nuestra respuesta aquí, por ejemplo, en este caso,
aquí nuestra interpretación, que yo lo tengo en este cuadradito, miren, sería así. Las edades del kinder, vamos a ponerle así, A es o son más homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si quieren ya uno puede poner, por ejemplo, acá, ¿Qué te estoy haciendo? Kinder A, Ahorita, Kinder A es menor al Kinder B, ¿no? Ahí está. ¿Vieron? Acá lo coloqué de esta manera porque ustedes lo vean desde esa perspectiva. Entonces, vean que aquí nosotros con la varianza lo que hemos visto es que los datos que tienden a ser más homogéneos, ¿qué significa ser más homogéneo? Significa, por ejemplo, que tienen una distribución normal, que están distribuidos de forma más ordenada que en este caso de acá. En ambos casos da 29, miren. Uno dice, y en ambos casos vean que su media es 4,83, 4,83. Entonces uno de entrada podría decir, ah, no, aquí por ejemplo, estos datos tienen igual variabilidad. No, entonces acá lo que estamos mostrando nosotros que las edades del Kinder A son más homogéneos que del B, digamos, ¿no? Porque A es menor, es decir, su varianza es menor que la de la B. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver una aplicación de la varianza, pero no una interpretación como tal, ¿no? No sé si me entendieron este ejemplo acá. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les salió o no les salió? En la interpretación, Lisa. Ya. Mira, la pregunta acá nos dice que indiquemos cuáles de las edades son homogéneas. Entonces, para que nosotros sepamos si son homogéneas o no, calculamos la varianza. ¿Me entiendes? Calculé la varianza de ambos casos. Y si tú observas acá, la varianza del Kinder A, por ejemplo, la varianza del Kinder A es 0,56. 0,56. Y la varianza del Kinder B vendría para nosotros ser 1,77. Ahí está. ¿Me entiendes? Entonces, si tú observas cuál es menor, menor es la del A, ¿no? Del Kinder A. Por lo tanto, decimos que las edades del Kinder A son más homogéneas porque la varianza, aquí tendría que haber colocado la varianza del Kinder A, es menor a la varianza del Kinder B. Si fuese al revés, por ejemplo, si este valor fuera menor a este, ya tú dirías, las edades del Kinder A son más homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante, vean ustedes, estudiar a partir de tu pregunta que tú me haces, Carlos? ¿Por qué es importante aprender a manejar la medida de variabilidad? La anterior clase yo hice esto, miren, por ejemplo, esta partecita de acá. Y aquí creo que, no sé si estaba Gabriel, me va a entender un poco mejor. Suponiendo que ustedes tienen, yo hice un río, por ejemplo, acá. Esto para nosotros es un río. ¿De acuerdo? Y vean, en este caso yo le puedo decir la media, ustedes tienen acá la media es de 4,83. ¿Me entienden? Y la misma media, miren, es 4,83. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, vamos a cruzar este río de acá, vamos a cruzarlo, este río, y ustedes me dicen, pero yo no sé nadar, me dicen, ¿no? Dice Caterina, yo me ahogo, Gabriel igual y Carlos igual, y yo tampoco. Los cuatro no sabemos nadar. Pero yo le digo, a ver, pero fíjense la media en este caso, fíjense ustedes, la media es de 4,8, no sé, de 4,8 de profundidad. No voy a hablar de 4,8, voy a darle un valor menor. Es decir, voy a decir, por ejemplo, la profundidad del río, por ejemplo, la media de este río de acá, de su profundidad, yo le voy a decir que es 1,50 m. Si yo le pongo 1,50 m o metros de profundidad, por ejemplo, no, pues todos medimos más de esta profundidad, ¿sí o no? Es decir, creo que todos estamos arriba de 160, digamos.
Entonces, Sí. ¿me entiendes? No sé, Carlos, no te conozco, así que por ahí sos más, no, pero creo que sí. 1,70 es. 1,60. Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, la profundidad del río, la media es de 1,50, es decir, yo mido 1,60, el otro 1,70, nadie de nosotros se va a ahogar, vamos a pasar tranquilo. No es así tanto, porque la media nos muestra a nosotros el punto central, pero fíjense que el río tiene diferentes profundidades, es decir, puede ser que, por ejemplo, en este punto de acá, estos puntos de acá, inclusive menos de 1,50, pero fíjense que acá, por ejemplo, en este pozo que tengamos nosotros 1,70 o 1,80, ya nos ahogamos todos, pues, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿qué es lo que nos hace a nosotros estas medidas de variabilidad? Entender que la media va a variar en función a la varianza. Si ya no va a ser, nosotros no vamos a poder asegurar que la profundidad de este río es 1,50, sino calculando la desviación, perdón, la varianza y la desviación estándar, vamos a decir, no, mira, si bien la media de profundidad de este río es 1,50, pero nosotros vamos a tener, no sé, aquí voy a poner la varianza, la desviación estándar, tenemos nosotros la desviación estándar que la representamos con S, es más, menos, pongámosle 30 centímetros. ¿Qué significa ese 30 centímetros acá? Para nosotros nos dice que de esta media hacia la derecha, hacia este lado de acá, nosotros podemos sumar 30 centímetros. Entonces la profundidad va a estar entre 150 a 180. ¿Me entiendes? Ya no vamos a decir, es directamente, por ejemplo, 150. Y para este lado de acá, si nosotros vamos, ya la profundidad va a estar, como para este lado se recta, va a decir 120. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, la profundidad de este río varía, de acuerdo a la media, en 30 centímetros hacia la derecha y en 30 centímetros hacia la izquierda. Entonces va a haber lugares donde nosotros tengamos una profundidad de 180 y nos ahoguemos. ¿Me entienden? ¿No? Es eso lo que nos hace las medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central nos decían, los datos se concentran en 1,50. Ya, está bien. Entonces, nuestro promedio de venta, por ejemplo, si hablamos nosotros de venta o hablamos nosotros de facturación, en el caso de usted, nuestro promedio de facturación es 1,50. Está bien. Pero ¿cómo varía hacia la derecha y cómo varía hacia la izquierda? Entonces, ahí entran las medidas de variabilidad. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, para eso es que estamos estudiando estas dos opciones. ¿Sí? Las medidas de tendencia central concentran los datos en un punto central al medio. La medida de variabilidad nos indica de esa media, de la moda o de la mediana, cuánto varían sus datos hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, si ustedes hacen ese análisis, ninguno de nosotros nos animaríamos a pasar el río caminando, porque va a haber ciertos lugares donde va a medir más de nuestra altura y nos vamos a ahogar si no sabemos nadar. ¿Me entienden, no? Sí, Liz. No sé si ya con este río que le comenté, ya ustedes me entienden mejor, digamos. ¿Qué me dicen? Sí, Liz. Sí, ahora sí le comprendo mejor. Perfecto. ¿Qué dice Gabriel? Por eso yo le decía a ustedes, por ejemplo, estas dos cosas van casadas. Es decir, la medida de tendencia central sí o sí van casadas con la medida de variabilidad. Si no tiene sentido solo decir mi media tanto de producción es tanto, sino también tenemos que decir la media de producción es tanto, pero su desviación, su variación es de tanto. Entonces eso significa que si ustedes producen al mes, no sé, 500 toneladas, y su desviación estándar es 20, entonces ustedes van a decir, nuestra media de producción es 500, pero tiene una variabilidad de 20. Es decir, ¿qué significa ese 20? Que puede ser 520 o puede ser 480. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, es para eso. Si no, como te digo, solo medida de variabilidad, estudiarla no tiene mucho sentido. Es decir, ya ustedes están viendo dos medidas que le va a permitir decidir por qué estudiamos la estadística. La pregunta que le hacía a alguno, ahí por ejemplo, es porque nosotros en base a análisis estadístico vamos a tomar una posición, vamos a dar una opinión, vamos a tomar una decisión. ¿Me entienden, no?
Entonces, por ejemplo, si ya nosotros hicimos este análisis de río, y entendemos estadística, usted va a decir, no, nos metemos y nos ahogamos todos, digamos. ¿Me entienden, no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la producción, lo mismo va a pasar, digamos. Es decir, si yo digo simplemente, miren, nuestra producción al mes es de 500, no sé, toneladas, perfecto, entonces mi opinión está en base a 500. Pero ¿qué pasa si yo ya la producción llegó fin de mes y fue 480 o 470? Yo di mal mi decisión, tomé una mala decisión. Por eso es que van juntas las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana, con la variancia y la desviación estándar. Más que todo, lo que se centra casi todo en tomar posiciones es la media y la desviación estándar. Son dos medidas que sí o sí nosotros necesitamos entenderla, necesitamos, ¿de acuerdo? Ok, no sé si tienen alguna consulta, yo voy a borrar estos dibujos, estos garabatos del río, así que ya saben, si a ustedes le dicen que un río tiene una profundidad de 1,50 y se meten, ya saben que si no han calculado su desviación estándar, pueden ahogarse, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. Porque normalmente, ¿qué es lo que hablamos siempre? No, metete o lanzate, su media es de 1,50 m. Está tomando la media. Significa que todas las profundidades, ha sumado todas las profundidades, ¿no? Y la ha dividido entre el total de profundidades que han realizado. Y esa es su media. Pero puede ser que tenga una variabilidad esa media, que en ciertos lugares sea más profundo. ¿De acuerdo? Bien, creo que con eso ya ustedes lo tienen más claro, el tema de la medida de variabilidad, porque es importante que nosotros la usemos. Bien, vean que yo voy a calcular acá la media del Kinder A utilizando Excel. Si utilizan Excel, esto un poquito para que ustedes vean que todo lo que estamos haciendo a mano, lo que ustedes hacen a mano, también lo pueden hacer en Excel. Personalmente no le estoy exigiendo que ustedes lo hagan en Excel, lo ideal sería, por lo que entiendo que no todos tienen una computadora o la tienen, en este caso se le ha fregado y no han podido arreglarla. Pero fíjense, lo más fácil y sencillo es hacerlo con Excel, sería igual, colocar promedio, pues saben que promedio es media, entonces yo coloco igual promedio acá, solo que mi Excel está medio lento, ahí, y ya yo me vengo acá y selecciono, miren, los datos, ¿no? Ya yo tendría que seleccionar todo esto hasta el 6, solo hasta el 6, le digo Enter, y ustedes tienen ahí, miren, 4,83,3, que es la media que calculamos aquí, ¿vean? Ahí está. Ahora, bueno, aquí sería la media del Kinder, voy a calcular aquí, creo que cometí un error, del B, ¿no? Entonces lo mismo, miren, vamos a calcular la media o el promedio del Kinder B, sería igual, promedio, ahí está, sumo todo esto de acá, selecciono Enter y ahí ustedes lo tienen 4,83, que es lo mismo. Ahora vamos a calcular la varianza. Vean que para calcular la varianza nosotros de forma manual calculamos estos valores, los sumamos y lo dividimos entre n-1. Pero como estamos con Excel, nosotros vamos a decir igual varianza. Var S. Miren, aquí ustedes, no sé si logran observar, aquí tienen ustedes var, por ejemplo, var P y var P, voy a hacerlo de nuevo, miren, var P y var S. Var P es cuando ustedes calculan la varianza poblacional. En este caso, nosotros siempre vamos a hablar en estadística descriptiva, en nuestra materia, la varianza muestral. Entonces, doble clic y selecciono acá los datos. Miren, selecciono esto, le digo Enter, y está 0,567. Miren, que es el valor que sacamos acá nosotros, ¿no? Y para la varianza del Kinder B, que ahí me olvidé borrarle, miren esto para que terminemos y vayan a comer su chiva o su pagumuto o sus corazoncitos. Ahí está, ¿no? Yo cuando era estudiante comía los corazoncitos ahí en la Centenario, a 2 pesos creo que eran, con ensalada y su arroz, era una cena espectacular que daba. Entonces miren, acá voy a poner var S y seleccionamos acá, ¿no? Y ahí está. 1,767, ¿no? Que es este valor de acá. ¿Vieron? Entonces aquí lo calculé con Excel, ¿no? Utilicé la función promedio y utilicé la función var.s. Con eso ya lo tenemos, este ejemplo, miren, terminadito. No sé si tienen alguna consulta ustedes, alguna duda. No, Lisa. ¿Todo bien?
Yo, Ya licenciado, quedó claro. yo sí me perdí cuando hizo la tabla de media de Kinder A, Kinder B. En esa parte me perdí. ¿Ya? La media. O sea, en la media sí que explicó, sí la entiendo, pero en esta que, por ejemplo, 483 son las medias, ¿no es? Y en la varianza de Kinder A 0,56, ahí, ¿Ya? digamos, ¿con cuál lo sumo eso? O igual es el de abajo, ¿no es? Es este valor de aquí, mira, Gabriel, que lo estoy colocando en amarillo para que tú lo puedas observar mejor. ¿Ya? Ese es el valor que viene acá. Y para el B es este valor de aquí, mira. ¿No ves? Ahora, 6 es porque tú tienes 6 edades, ¿no ves? Como Sí, estamos trabajando con la varianza muestral, ponemos -1, la de acá. Estamos utilizando esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Ya con eso, ya les. miren, ya nosotros tenemos acá 0,56 y 1,77, ¿no? Que son los valores que tú sacas aquí. Claro que con Excel, si ustedes observan, no, con Excel lo hacemos más rápido, ¿no? Miren acá, yo coloqué simplemente para aquí. Y acá yo coloqué, por ejemplo, también bar, digamos, es decir, utilicé esta función. Ya no necesito crear esta tabla auxiliar, ¿sí o no? Directo voy. Pero entiendo que todavía ustedes lo están haciendo a mano, entonces ahí ustedes pueden, sin ningún problema, considerarlo ese punto. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Sí, Sí, le ya dice, le ya lo entendí. entendimos. Perfecto. Entonces el día martes ya Lo voy a hacer terminamos. en Excel esta vez. Niet, ¿verdad? Así aprenden en Excel. No, es muy, muy importante. Yo personalmente siempre que puedo les recomiendo que aprenda Excel. ¿De acuerdo? Es una herramienta imprescindible para el campo laboral, digamos, ¿no? Así que, y se puede hacer de todo en Excel. La verdad que se puede hacer de todo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, miren, los dejo que descansen. Ya el martes terminamos el tema este, porque ya nos falta algunos ejercicios más, miren acá abajo que tenía preparado, ¿no? Para datos agrupados y la desviación estándar. Yo creo que ya para el martes no, aquí, desviación estándar, me faltó poner ejemplo, pero ya para el martes lo tenemos y ya terminaríamos, martes, hasta el jueves de la otra semana ya terminamos el tema 4 y de ahí empezamos a ver el tema 5. ¿De acuerdo? Que yo creo que esos dos temas va a ser para el segundo parcial, porque el segundo parcial, si no me equivoco, va a estar a fines de junio. ¿De acuerdo? Julio. De junio, ¿no? Ok, ¿De acuerdo? sí. Entonces, no sé si no iremos a pasar clases presenciales, aunque no creo, aunque Mm, hoy lo escuché ya al ministro Oscar Ortiz, que decía que ya desde el lunes va a estar flexibilizado el tema de salida, pero no sé cómo irá a ser en Santa Cruz porque se ha elevado el nivel de contagio, ¿no?